Muy buenas tardes, estimadas alumnas y alumnos. Mi nombre es Mario Villone. Vamos a ver en esta clase el tema de combinaciones de negocios, fusiones y compras con un anexo final de o acerca de la NIF número 10 sobre consolidaciones. Este material ustedes ya lo tienen o ya tienen la posibilidad de descargarlo desde la plataforma. Los aspectos teóricos más relevantes, antes de ir concretamente a la normativa, que deberíamos tener en cuenta, es que no siempre es tan sencillo comprender si una unión de dos empresas o más empresas verdaderamente es una adquisición de parte de una de ellas o es una asociación voluntaria de las partes. Esa asociación voluntaria podría estar en igualdad de condiciones o no estarlo. Eh, puede ser igualmente una asociación voluntaria aun cuando las partes estén en posiciones de desigualdad. Cada una podría haber hecho aportes distintos, por ejemplo. Puede existir el caso en el cual un ente adquiere la participación en el otro, pero desde el punto de vista legal, la operación que vemos es otra. Eso se llama adquisición inversa. Es decir, legalmente A parece adquirir a B, pero desde el punto de vista económico B es quien adquiere a A. Como bibliografía recomendada, bueno, indudablemente la norma, la NIF 3, y también el libro Contabilidad Superior de Fowler Newton, editorial La Ley, cualquier edición después de la quinta en adelante. Ahora sí, decimos que una combinación de negocios es una transacción que se realiza entre partes que son independientes. Esto es condición sine qua non. Es decir, no estamos hablando de la reorganización dentro de un mismo grupo económico, donde, como todos sabemos, cada parte dentro del grupo económico carece de la libertad o de la posibilidad de expresar su voluntad de manera suficiente como para hacer operaciones que podríamos considerar individuales o distintas al grupo. Entonces, acá la condición indispensable es que las partes tengan independencia, por lo tanto manifiesten verdaderamente su voluntad. Esto hará aparecer un nuevo ente económico o no. Entonces, no es necesario, para hablar de una combinación de negocios, que nazca un tercer ente. Tercero, siempre pensando en un ejemplo de dos entes que generan un tercero, pero en realidad esto podría ser cualquier número. Ahora, recordemos que la fusión es un concepto distinto al de la combinación de negocios. La combinación jurídica es una combinación de negocios que puede variar según el caso. Por ejemplo, podría ser que un ente compre un patrimonio o que se compre las acciones sin que pierda la identidad, o incluso que se cree un nuevo ente que toma el control de los activos netos o de las operaciones de los otros entes que los generaron. Y estos entes pasan a disolverse. Como verán, tenemos una mezcla considerable, digamos, se pueden dar situaciones que apuntan a lo mismo, a la combinación, pero que las veamos bastante distintas. Les recuerdo que el concepto de activos netos es el mismo concepto que en la consolidación, pero es el mismo concepto también que se veía en estados contables cuando hablábamos de adquisición de otro ente, con su consolidación, con su valuación al BPP. Se está refiriendo al patrimonio neto o al patrimonio. A eso es a lo que hace referencia activos netos, activos menos pasivos. Han existido distintos enfoques desde el punto de vista doctrinario. Voy a mencionar solamente dos, porque son los dos más importantes. Pero en realidad hay más que dos. Eh, si están interesados en conocer más enfoques, les recomiendo la bibliografía, ir al libro de Fowler Newton, donde ahí explica los enfoques más importantes que han existido.
Pero hoy en día hay uno predominante, que es el primero, y si nos extendemos un poquito más, decimos hay dos importantes, que son estos dos que mencionamos, el método de la adquisición y el de la unión de intereses. En el método de las adquisiciones o de la adquisición, una parte adquiere el control. Por lo tanto, el método para asignar valor será el método de la compra. Mientras que en el método de la unión de intereses, tratamos con combinaciones que no sean adquisiciones. Es decir, se unen dos o más partes sin que una esté predominando y comprando a las otras. Por lo tanto, en este caso, ninguna de las partes puede ser vista como un verdadero adquirente, sino que es un socio más en ese nuevo negocio. Por lo tanto, el método de la compra no es el ideal acá, sino otro método que se llama método de la unión de intereses. Con esto no estoy diciendo que la NIF adopta estos dos enfoques, sí la RT. La NIF adopta uno solo, sino que los dos métodos principales desde el punto de vista doctrinario hoy en día son estos dos. Considerar que hay una parte que siempre es la que está comprando o adquiriendo, o considerar que las otras partes, o perdón, que las partes están uniéndose sin que haya uno que sea el predominante. Ahora sí, mencionando de la NIF 3, vemos que el objetivo de la norma es mejorar la relevancia en la calidad y la comparabilidad de la información contable que trate acerca de las combinaciones de los negocios y sus efectos. Por lo tanto, un concepto clave acá es el de la entidad adquirente. ¿Quién es la que está comprando? ¿Por qué? Y porque esa entidad va a ser la que tiene que aplicar el método, no las otras. La norma establece ciertos principios para poder identificar la entidad adquirente. ¿Por qué tan importante? Porque la NIF 3 no permite el tratamiento, porque no permite que se considere que ambas entidades están en igualdad de condiciones. Es decir, dicho en otras palabras, la NIF no admite el concepto de la unión de intereses. Entonces nos deja frente a un solo método de la adquisición. Por lo tanto, es de vital importancia darnos cuenta quién es la empresa que está adquiriendo. En la mayoría de los casos, me atrevo a decir que en la inmensa mayoría de los casos, es muy sencillo darnos cuenta cuál es la entidad adquirente. No obstante, hay ciertos casos bastante complejos de determinar quién está adquiriendo a quién. Uno de los casos, quizá el más importante, es el de la adquisición inversa. Para esto también la norma va a dar guías a tener en cuenta. Dice la norma que la entidad adquirente deberá reconocer y medir en sus propios estados financieros aquellos activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, por ende, todo el patrimonio. Y además, cualquier participación no controladora en la entidad adquirida. Esto de no controladora es lo que la RT llama no controlante. No controladora es el término exacto que da la normativa. Es decir, vamos a reconocer la participación de lo que muchas veces la RT mal denomina participación minoritaria, porque no requiere que sea en realidad minoritaria, simplemente requiere que no sea controlante. Bueno, acá se llama participación no controladora. Claro, recordemos que entonces, si vamos a reconocer la participación en el patrimonio, vamos a reconocer la parte que le corresponde a los que no controlan, la participación no controladora, y obviamente vamos a reconocer el costo. Entonces surge la otra situación. ¿Qué pasa con las diferencias en más
o en menos entre el patrimonio adquirido, aún con sus ajustes, y el costo. Bueno, entonces dice la norma, reconociendo y midiendo también la plusvalía, el mayor valor, adquirida en esa combinación o bien una ganancia procedente de la compra. Debe tenerse en cuenta que las normas internacionales no reconocen más la llave negativa. Esto sucede porque la diferencia, mejor dicho, con respecto al RT, nos queda en que de los que podríamos denominar tres enfoques históricos, que luego lo veremos, del tratamiento de la plusvalía en las normas internacionales, será asignarle una, una vida larga, una vida corta o también indefinida al tercer enfoque, que es el actual que tienen, donde siempre la plusvalía es con vida indefinida y no amortizable, donde además solo se reconoce la llave positiva, llamada plusvalía. En realidad el nombre correcto debería ser plusvalía. Y ya no más llave negativa, que se denominaba minusvalía, sino que directamente pasa a reconocerse un resultado positivo por la compra. Las RT se quedaron en el segundo enfoque que había tomado las normas o que habían tomado las normas internacionales. No avanzó hacia el tercero. Por lo tanto, es bastante distinto el tratamiento al valor llave o plusvalía minusvalía que le dan las normas de las RT o las RT con respecto a las internacionales. Por lo tanto, plusvalía, asócienlo a llave positiva de negocio. Minusvalía a llave negativa. Pero recuerden que las NIF ya no reconocen más llave negativa o minusvalía. Lo cual, esto que voy a decir, es absolutamente una opinión personal. Me parece un enfoque muchísimo más razonable reconocer una llave positiva, pero no una negativa, que la situación que queda configurada en la RT, donde para evitar reconocer el resultado por la compra, hay que hacer malabares con comparaciones que carecen de bastante sentido lógico, al punto tal que no sabemos bien dónde ubicar una llave negativa, porque no es ni ganancia, ni patrimonio neto, ni pasivo, y tiene saldo acreedor. Bien, dejando esta digresión, volvamos a la fílmina. También deberá determinar qué información va a revelar para permitir que los usuarios de los estados financieros puedan hacer una evaluación correcta. Recuerden que el concepto de estados contables de las RT y también de las normas internacionales de contabilidad, las NIC, cambia en las NIF, normas internacionales de información financiera, y se llaman estados financieros, lo que para RT son estados contables. En el anexo que tiene esta norma hay más información al respecto, pero es importante destacar que como regla o como criterio general, la norma deja a criterio profesional de los elaboradores de los estados financieros determinar qué es lo que necesitan esos usuarios de la información contable o qué es lo que más necesitan o mejor necesitarían